Había sido un día largo. Otro día largo. Pero estaba sentado en el porche, cerveza en mano, sintiendo que me había ganado este momento. El sol estaba a punto de ponerse, proyectando ese suave brillo anaranjado sobre todo. Y el aire era fresco. Una de esas raras noches de principios de primavera en las que no sentías que te estuvieras asfixiando. Iba por la mitad de mi tercera cerveza y estaba sumergido en una novela de misterio que apenas recordaba haber elegido. Pero eso no importaba. Las palabras en la página eran solo una agradable distracción, una calma silenciosa. Después de meses de noches tardías en la oficina, el proyecto en el que había estado trabajando durante el último año estaba teniendo un éxito arrollador. La empresa estaba nadando en dinero, y todo lo que había hecho había valido la pena. Lo estaban celebrando. Yo todavía esperaba mi bonificación. Quizás el próximo trimestre, quizás nunca. Pero por esta noche, tenía una cerveza fría, y eso era suficiente. Entonces mi teléfono vibró. Le eché un vistazo, sin pensar realmente en nada. Era Carlos, el director ejecutivo de la empresa en la que había puesto mi sangre, sudor y lágrimas durante la última década. Nunca contactaba a menos que fuera por una nueva crisis, algún estúpido incendio que apagar. No estaba de humor para una charla motivacional u otra ronda de, lo estás haciendo genial, Daniel, pero necesitamos más. Así que deslicé para ver el mensaje, esperando lo de siempre. Disfruta el fin de semana. No vuelvas. Eso era todo. Ni un, gracias por tu arduo trabajo, o un, has estado haciendo un gran trabajo. No, nada. Solo eso. Me quedé mirando la pantalla un momento, tratando de encontrarle sentido. No vuelvas. ¿Qué demonios se suponía que significaba eso? Pero no estaba enfadado. Quizás debería haberlo estado. Pero, sinceramente, no lo estaba. Estaba demasiado cansado para eso. En lugar de eso, simplemente dejé el teléfono, tomé otro sorbo de cerveza y me recliné en la silla. El aire olía a hierba fresca y a un lejano indicio de lluvia. No necesitaba responder. No iba a hacerlo. En su lugar, abrí mi portátil. Había estado guardando un pequeño secreto, algo que nadie más en la empresa se había molestado en mirar. Una cláusula en mi contrato a la que nadie había prestado atención. Carlos ni siquiera la había leído. Sabía exactamente lo que estaba a punto de hacer. A la mañana siguiente, no tenía prisa. No andaba con apuros. Tenía todo el tiempo del mundo. Encendí mi portátil, cogí otra cerveza Oye, me la había ganado e inicié sesión en mi servicio en la nube. Allí estaba, el portal de licencias. Hice clic en los archivos, con los dedos firmes, y saqué la cláusula que había escrito hacía años. Un poco de lenguaje legal enterrado en una montaña de jerga que Carlos nunca se molestó en leer. La cláusula era simple, si mi acceso era cancelado, el sistema se colapsaría al instante, automáticamente. Pero lo revisé todo de todos modos, solo para asegurarme. Verifiqué 2 veces las condiciones. Ya no confiaba en nadie más para manejar este tipo de cosas. Me aseguré de que todos los activadores estuvieran en su lugar, listos para dispararse. Me recliné en mi silla y sorbí la cerveza, mientras una lenta sonrisa se dibujaba en mi rostro. La empresa me había dado por sentado durante demasiado tiempo. Ahora era mi turno de hacerles saber lo que se sentía. Mientras yo trabajaba, de vuelta en la sede de la empresa, las cosas empezaban a desmoronarse. No necesitaba estar allí para saberlo. Casi podía sentir el pánico apoderándose del edificio. Y, efectivamente, mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Slack del equipo de soporte. El flujo habitual de confusión y frustración. ¿Por qué está caído el sistema de sincronización? Faltan pagos. ¿Ayuda? No me molesté en responder. No esta vez. Ya podía oír la voz de Carlos en mi cabeza, probablemente gritándole a sus chicos de informática que se pusieran las pilas. Pero era demasiado tarde. Esto no tenía arreglo. No ahora. No con la infraestructura que tenían. Podía sentir la tensión, la oleada de emoción mientras veía cómo las cosas empezaban a deshacerse. No porque quisiera verlos sufrir,
sino porque sabía que estaban a punto de darse cuenta de cuánto me necesitaban, de cuánto habían dependido de mi trabajo todos estos años. Pasaron un par de horas y los mensajes empezaron a llover. Más alertas de Slack, correos electrónicos frenéticos, gente empezando a enloquecer. El sistema estaba caído. Todos los pagos estaban congelados y nadie sabía por qué. Lo observé todo, revisando los informes y quejas con una especie de curiosidad distante. A fuego lento. Carlos finalmente llamó. Su nombre apareció en mi pantalla, pero no contesté. Sabía lo que diría. No necesitaba oírlo. El caos ya estaba en marcha. Y no importaba lo que Carlos o cualquier otra persona hiciera, no podían detenerlo. No tenían ni idea de que el sistema estaba construido sobre mi código. Lo único que habían pasado por alto. Lo único que ahora era su perdición. No fue un hackeo, Carlos. Fui yo. Mi teléfono vibró de nuevo, el nombre de Carlos parpadeando en la pantalla. No lo contesté. En lugar de eso, me recliné en la silla, abrí otra cerveza y le di al play al buzón de voz. Su voz era aguda, un poco frenética, como si aún no estuviera seguro de qué pensar de todo esto. Daniel, ¿qué está pasando con el sistema? Te necesitamos de vuelta. Solo arregla esto. No necesitaba responder. Las palabras quedaron flotando en el aire, pero ni siquiera estaba enfadado. Sobre todo, me sentía cansado. Cansado de ser al que solo llamaban cuando las cosas se venían abajo. Podía arreglarlo. Claro, podía entrar, ajustar un par de cosas, presionar algunos botones, y se acabaría. Pero no quería arreglarlo. Ya no. No después de todas las noches que pasé haciendo el trabajo que nadie más quería. No después de todas las ideas que propuse y que ellos ignoraron. No después de que me dejaran desvanecerse en el fondo como si fuera un engranaje más en la máquina. No, no iba a ayudarles. Ni ahora. Ni nunca más. Entró otra llamada, esta vez de Jaime, el director de tecnología. Podía oír la desesperación en su voz, incluso a través del diminuto altavoz del teléfono. Daniel, no sabemos qué pasó. Esto es un desastre enorme. Por favor, podemos llegar a un acuerdo. Tampoco respondía esa. En cambio, me quedé mirando la pantalla, viendo cómo llegaban los correos electrónicos. Más informes de fallos, más quejas, más pánico. Toda la empresa se estaba desmoronando en tiempo real. El sistema estaba caído. Los pagos no se procesaban. Los clientes se estaban enfadando. Los blogs de tecnología empezaron a hacerse eco, escribiendo sobre el desastre repentino que se desarrollaba en mi antigua empresa. Casi podía sentir la reputación de la empresa erosionándose pedazo a pedazo. Estaban perdiendo el control y ni siquiera sabían cómo detenerlo. Verlo se sentía como estar fuera en medio de una tormenta. Había algo tranquilizador en saber exactamente lo que se avecinaba, incluso mientras todo se iba al infierno. Casi podía oír a Carlos gritándole a alguien, ordenándole que, y lo arreglara ahora. Pero la verdad era que nada podía arreglar esto. Nada de lo que hicieran iba a evitar que se derrumbara. Jaime envió otro mensaje unos minutos después. Este más urgente. Por favor, Daniel, esto es el fin. Necesitamos tu ayuda. Solo dinos qué hacer. No lo abrí. No lo necesitaba. Era demasiado tarde. No tenían ni idea de a qué se enfrentaban. No iba a salvarlos de su propio desastre. Estaba sucediendo, y solo iba a empeorar. Para cuando terminé otra cerveza, el desastre de la empresa se había hecho viral. El fallo del producto estaba en todas partes, blogs de tecnología, redes sociales, quejas de clientes llegando como un tsunami. Los usuarios estaban furiosos. Las reseñas caían más rápido que el precio de las acciones. Una ola de burlas golpeó duramente a la empresa, y no me sorprendió ver a gente como los influencers de tecnología unirse. Se estaban dando un festín destrozando el imperio fallido de Carlos. Y yo estaba aquí sentado, viéndolo todo. Carlos, por supuesto, estaba desesperado. Su voz estaba por todas las redes sociales tratando de controlar la narrativa, tratando de echar la culpa a otros.
¿Es esto un hackeo?, preguntó un periodista en Twitter. Carlos intentó responder. Estaba demasiado tranquilo al respecto, diciendo que era un problema técnico en el que estaban trabajando, pero se notaba que no sonaba convincente. Ni de lejos. Cuanto más decía, peor se ponía. Sus respuestas eran débiles. Sin sustancia detrás. Los medios olieron la sangre. Jaime, del departamento de informática, estaba trabajando horas extra. Podía notarlo. Casi podía oírlo de fondo, revisando frenéticamente los sistemas de respaldo, tratando de arreglar lo que no se podía arreglar. Les había advertido hacía meses que el sistema necesitaba una supervisión adecuada. Pero Carlos me ignoró como si fuera un viejo paranoico anclado en el pasado. Supongo que pensó que estaba exagerando. Pero ahora yo tenía razón, y ellos estaban pagando por ello. Abrí mi portátil de nuevo, el brillo de la pantalla reflejándose en mis eyes. La empresa ya se estaba desmoronando, pero iba a asegurarme de que el mundo supiera exactamente por qué. Rebusqué en mis archivos de nuevo, encontré la captura de pantalla de la cláusula, la que había escrito todos esos años atrás, la que Carlos nunca se había molestado en leer, la que los iba a destruir. No escribí una sola palabra. No era necesario. Simplemente subí la captura de pantalla a una cuenta privada de Twitter, asegurándome de que fuera lo suficientemente visible como para llamar la atención. Sin comentarios, sin explicaciones, solo la imagen. Eso sería todo lo que haría falta. Me recliné en la silla, golpeando los bordes de mi botella, y esperé. Podía sentir el calor de mi propia y silenciosa satisfacción invadiéndome. Pero no me precipité. Sabía lo que pasaría después. No pasó mucho tiempo antes de que la imagen comenzara a circular en los círculos tecnológicos. Y desde allí, no tardó mucho más en llegar a manos de los medios. Era solo cuestión de tiempo antes de que la empresa de Carlos quedara expuesta públicamente. Para cuando Carlos intentó siquiera emitir un comunicado hablando de restaurar los servicios y trabajar para arreglar las cosas, ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Su preciada aplicación era ahora el hazmerreír del mundo tecnológico, empapelando todo Twitter, Reddit y cada blog que se preocupara por cubrirlo. Y allí, en el centro de todo, estaba esa captura de pantalla, clara como el agua. La prueba de cuánto dependía la empresa de mí. De cómo habían pasado por alto algo crucial, algo que deberían haber sabido. Carlos seguía desesperado, por supuesto. Pero no importaba. Ya no tenía el control. Lo tenía yo. ¿Y la mejor parte? Él ni siquiera lo sabía todavía. Carlos llamó de nuevo, y casi dejé que saltara el buzón de voz. Pero entonces recordé lo desesperado que había sonado la última vez, como se le había quebrado un poco la voz. Así que contesté. Daniel, dijo, con la voz baja y tensa, como si no hubiera dormido en días. No sé qué demonios está pasando, pero esto es un desastre. Lo estamos perdiendo todo. Por favor, te pagaré lo que quieras. Solo ayúdanos a arreglar esto. No dije nada de inmediato. Dejé que sudara un minuto. Dejé que sintiera esa desesperación que nunca antes había mostrado. Durante años, Carlos me había tratado como una herramienta, algo que podía ser reemplazado en cuanto apareciera el siguiente genio. Ahora estaba suplicando, y lo tenía exactamente donde quería. No lo sé, Carlos, dije, dejando que el silencio se prolongara unos segundos. Realmente has estropeado esto. Lo sabes, ¿verdad? Tragó saliva con fuerza. Pude oírlo a través del teléfono. Lo sé, pero lo arreglaré. Te daré lo que quieras. Solo dime qué hace falta. Aumento de sueldo, bonificaciones, acciones, lo que sea. Solo vuelve a poner el sistema en línea. Dejé que la oferta flotara en el aire. Prácticamente estaba arrastrándose. Y para mí no significaba absolutamente nada. Ya me habían prometido la luna antes. Mejor sueldo, mejores títulos, lo que fuera. Pero nada de eso cambió nunca la forma en que me trataban. Nada de eso me hizo sentir respetado. No iba a caer en eso esta vez. Me recliné en la silla, tomando un sorbo lento de mi cerveza, luego la dejé y exhalé. Tarifa de consultoría, dije, tranquilo y firme.
18.000 pesos la hora, mínimo de 6 horas, pagadas por adelantado. Hubo una larga pausa al otro lado. Podía oír los engranajes en su cabeza girando, repasando sus opciones, pero no le quedaba nada que negociar. Carlos no tenía más remedio que pagar. Bien, dijo, con la voz tensa. Lo que sea necesario, pero arréglalo. Sonreí, pero no había calidez en ello. Estaba desesperado, y eso sabía bien. No le importaba el precio. Le importaba el sistema, salvar las apariencias, no ser expuesto como el fraude que era. Pero yo sabía algo que él no. Pagarme solo arreglaría el problema técnico. No arreglaría el desastre mayor. La reputación ya estaba destrozada. La confianza se había roto, y ninguna cantidad de dinero iba a recomponer eso. No dije nada más. Simplemente colgué el teléfono y me quedé allí, viendo cómo se desarrollaba el caos. Carlos estaba acorralado ahora, y lo sabía. No había nada que pudiera hacer más que darme lo que quería. Pero incluso entonces, no iba a salvarlo. No realmente. No pasó mucho tiempo antes de que la junta directiva y los accionistas se dieran cuenta de que estaban en serios problemas. El pánico se extendió como la pólvora por la empresa. Los titulares comenzaron a aparecer, y era solo cuestión de tiempo antes de que la imagen cuidadosamente construida de Carlos se derrumbara. No había forma de que pudiera maquillar esto. No después de todo lo que había sucedido. La empresa anunció una reestructuración importante, y se rumoreaba que Carlos dejaría su puesto de director ejecutivo. Pero el público sabía lo que realmente estaba pasando. La verdad estaba ahí fuera, aunque la empresa intentara encubrirla. Blogs de tecnología, medios de comunicación, todos estaban alborotados. No necesitaban saber los detalles más pormenorizados de la cláusula que había escrito hacía años. No les importaba. Todo lo que les importaba era que Carlos había fracasado. Y ahora la empresa se hundía con él. Me senté y observé cómo se desarrollaba todo, sintiendo esa extraña satisfacción en la boca del estómago. Ni siquiera tuve que mover un dedo para que sucediera. La empresa ya se estaba hundiendo y nada podía detenerla. Ninguna cantidad de comunicados de prensa o control de daños iba a salvar a Carlos o a su empresa rota ahora. Entonces mi teléfono vibró de nuevo. Jaime, el director de tecnología, me había enviado un mensaje de texto. ¿Puedes ayudar con el reinicio? Lo estamos intentando todo, pero no funciona. Ni siquiera me molesté en abrir el mensaje. ¿Qué podría decir? Ya les había dado más que suficiente ayuda a lo largo de los años. Ya no era mi trabajo. No iba a arreglar el desastre que habían creado. Podían resolverlo, o podían arder. Sabía que la empresa estaba desesperada, tratando de salvar lo que quedaba de su reputación. Pero ya no tenía salvación. La confianza se había perdido. Nadie los volvería a ver de la misma manera. Incluso si lograban volver a poner el sistema en línea, el daño ya estaba hecho. Me recliné en la silla, tamborileando con los dedos en el borde de mi escritorio. Era hora de hacer mi siguiente movimiento. No me había quedado simplemente sentado viendo el espectáculo. Había estado planeando mi propia escapada. Solo me llevó un par de horas, pero registré una nueva empresa, una competidora. Mismo producto, misma tecnología que yo había creado. Pero esta vez, era bajo mis términos. No más Carlos. No más promesas vacías. Solo algo real. No lo anuncié. No lancé un comunicado de prensa ni ondeé una bandera. Fue silencioso, de bajo perfil. No necesitaba ser el centro de atención. No necesitaba demostrarle nada a nadie, pero sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que la gente comenzara a darse cuenta. No era solo otra empresa de tecnología. Era la de verdad. Y no iba a dejar que Carlos y su equipo estropearan esta. Efectivamente, no mucho después de lanzarla, comencé a oír rumores. Los antiguos clientes de Carlos estaban empezando a hacer el cambio. Algunos de los nombres más importantes de la industria se estaban pasando silenciosamente a mi lado. Estaba sucediendo sin que nadie se diera cuenta. Una por una, las piezas iban encajando. La empresa de Carlos estaba al borde del colapso, y la mía apenas comenzaba a despegar.
Y todo lo que había hecho falta fue marcharme. Me recliné en mi silla, viendo cómo los números subían lentamente en mi pantalla. Los primeros clientes estaban firmando con mi nueva empresa. Se sentía bien, pero no se sentía como el tipo de éxito al que estaba acostumbrado. No había conferencias de prensa, ni presentaciones llamativas, ni promesas grandiosas. Solo un equipo pequeño y eficiente haciendo el trabajo de la manera correcta. Sin egos, sin dramas, solo transparencia, integridad y respeto por el producto. Estábamos construyendo algo real. No necesitaba ser el centro de atención. No estaba en esto por venganza. Ni siquiera me interesaba restregarle a Carlos su fracaso en la cara. Ya me había alejado de todo eso. No necesitaba destruir su empresa. Solo necesitaba hacerme a un lado y construir algo mejor, algo que realmente importara. Observé el crecimiento desarrollarse en silencio, pieza por pieza, mientras mi empresa comenzaba a asentarse. Cada nuevo contrato era un recordatorio de que había tomado la decisión correcta. No se trataba de ser el más grande de la sala. Se trataba de hacer el trabajo y hacerlo con respeto, algo que me había faltado durante mucho tiempo. Pensé en aquellos años pasados a la sombra de Carlos, sintiéndome siempre como un engranaje más en la máquina. Las noches tardías, las reuniones interminables, las promesas de más, solo para verlas desmoronarse. La arrogancia, el desprecio por el trabajo que había hecho de la empresa lo que era. Esas fueron las cosas que finalmente me empujaron a irme. Y ahora tenía lo mío, un negocio del que podía estar orgulloso. Mi teléfono vibró de nuevo, sacándome de mis pensamientos. Era un antiguo colega de la empresa, alguien con quien no había hablado en un tiempo. Contesté, y su voz era casi demasiado entusiasta. Daniel, ¿te enteraste? La empresa de Carlos acaba de perder otro cliente importante. La gente se está cambiando a la tuya. Sonreí, pero no era una victoria. Ni siquiera era dulce. Era paz. Era saber que no tenía que luchar por esto. Mi empresa prosperaba por sus propios méritos, y la de Carlos se desmoronaba bajo el peso de sus propias mentiras. Dejé el teléfono, la pantalla todavía brillando con esas primeras señales de éxito real. El camino por delante estaba claro. No iba a mirar atrás. Y esta vez, lo era.